predicación de esta mañana es sobre la resurrección, Mateo 28, del 1 al 10. Y la verdad que para mí es el acontecimiento más importante, ¿no?, de la historia de la humanidad. Para mí, no hay otro acontecimiento más importante, porque fue, digamos, certificar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz, ¿no? Certificarlo. Cuando resucitó estaba certificando todo lo que por nosotros había hecho. Él bajó desde el cielo, aquí se hizo hombre, se hizo como nosotros y se humilló hasta lo sumo. Y sin la resurrección de esto nada hubiera pasado. Ninguna salvación se habría hecho vigente para nosotros, ¿no? Dice John MacArthur en un comentario de Corintios que dice que la resurrección de Cristo es el eje sobre el cual gira todo el cristianismo. Sin ella, todas las demás verdades no podrían sostenerse. Ninguna de las verdades del Evangelio podría sostenerse si Cristo no hubiera resucitado, ¿no? El cristianismo sería un pensamiento nostálgico. No sé, no podemos definirlo cómo sería si Cristo no hubiera resucitado, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en Corintios también que vana sería nuestra fe, ¿no? Que seríamos miserables, que seríamos los más miserables de la tierra, ¿no? Porque estaríamos creyendo en algo que al final no pasó, ¿no? En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, voy a leer el texto de Mateo 28 del 1 al 10. Quiero leer también lo más rápido posible el texto de Juan 20, 16 y uno de Lucas. Voy a intentar leerlo rápido porque creo que para lo que quiero transmitir, pues enriquece mucho, ¿no? Da mucha variedad, ¿no?, a lo que pasó en aquel entonces, ¿no? Bien, pues en Mateo dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro, y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo, venid, ved el lugar donde yacía. E id pronto y decid a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos. Y he aquí, él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Muy bien, pues hasta aquí Mateo. Y al leerlo en Juan. Y vamos a ver cómo aquí nos da un poco más de información, ¿no?, que en Mateo, ¿no? Dice también, el primer día de la semana María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que ya la piedra había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo e iban hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él. Entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, porque todavía no habían entendido la Escritura, que Jesús había de resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas. Pero María estaba fuera,
llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro, y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, una a la cabecera y otra a los pies. Y ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que él había dicho estas cosas. Bien. Y luego solo unos versículos en Lucas, donde nos dice que el Señor ya se había empezado a presentar a gente, ¿no? Se presentó a María, a los discípulos, a Pedro y a Juan, a las otras mujeres que nos dice, se presentó a dos que iban camino a Emaús, empezó a anunciarse, ¿no? Ya resucitado, ¿no? Y aquí vemos en este texto, en Lucas 36, 39, donde dice que se aparece a los discípulos, a todos los discípulos, a los 11. Dice: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo lo tengo. Amén. Hasta aquí la lectura. Y pues eso, lo que os digo, que he querido, me ha gustado leer en los tres evangelios, porque para coger una idea de lo que voy a contar, ¿no? Y pues se ha predicado mucho. Nuestro hermano Ángel la última vez predicó sobre la resurrección y fue una predicación que me impactó, me gustó mucho, ¿no? Porque fue hasta los detalles, ¿no? de los sudarios, o sea, me gustó mucho la forma con que lo hizo, ¿no? Y le dio, digamos, una vertiente pues que yo no había caído, ¿no? Pero en esta mañana me gustaría hablar sobre el contexto de ellos, ¿no? de los discípulos, del contexto de aquel entonces, qué es lo que creían, qué es lo que no creían, ¿no? Y me gustaría ponerme, identificarme, ¿no? con los discípulos en aquella época, identificarme con lo que ellos creían, con lo que ellos habían visto, con lo que no habían visto, ¿no? Y ponerme en su lugar, ¿no? Y me gustaría que todos hiciéramos un esfuerzo de ponernos en su lugar, ¿no? Porque teniendo ya las escrituras, sabiendo lo que pasó, pues es muy fácil para nosotros, siendo ya creyentes, habiendo resucitado el Señor en nosotros, por así decirlo, habiéndonos dado vida, o sea, habiéndonos dado vida, es muy fácil desde aquí, desde esa postura, entender más las escrituras y lo que el Señor quería para nosotros, ¿no? Pero vamos a ponernos en su lugar, en el lugar de ellos. Y había, sobre el tema de la resurrección del hombre, en aquel entonces había, digamos, mucha gente en contra, muchos detractores que no creían en la resurrección. Empezando por el mundo de la cultura grecorromana, no creían ninguno en la resurrección del hombre. Lo veían como una locura. Nosotros hoy en día, vuelvo a lo mismo, con la información que tenemos y por la gracia que se nos ha sido dada y porque Dios nos ha dado vida, sabemos que sí, que es cierto. Pero en aquel entonces les pareció una locura. Hay un pasaje de Pablo en Hechos donde está hablando con el rey Agripa y donde está hablando también con el gobernador romano Festo. Y estaba hablando sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Y se tiró un rato hablando sobre el tema y hay un momento donde parece que Festo, el gobernador Festo, no puede más
y le salta en medio de la conversación. Estás loco, Pablo. Así le dice, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Porque les estaba diciendo que Jesús, que un hombre, había resucitado. Y les dice esto, estás loco, Pablo. ¿Qué nos estás contando? Que un hombre ha resucitado. Esto era la cultura grecorromana de aquel tiempo. No se creía en la resurrección. Imposible, era una locura para ellos, ¿no? También en el pueblo judío vemos que esto existía, ¿no? La inmensa mayoría no creía en la resurrección. Sí había grupos y líneas que sí creían en la resurrección, pero en la resurrección de los últimos tiempos. Como bien Marta le dijo a Jesús cuando estaba hablando de su hermano que había muerto y Jesús le dijo que su hermano resucitaría. Y Marta le dijo, sí, Señor, yo creo en la resurrección, que al final de los tiempos resucitaremos. Y Jesús ahí, pues, todos sabemos lo que le dijo, ¿no? Y claro, pues los judíos, para ellos era una locura también, era algo imposible, ¿no? Y más, había otra contraposición en los judíos, más importante todavía, que los judíos no creían en que un hombre pudiera ser Dios. Entonces, era otro eslabón al impedimento y a poder entender que Jesús, primero, que fuera Dios y que segundo, como hombre, que fue hombre físico, hubiera resucitado, ¿no? No creían en que un hombre fuera Dios. De hecho, para ellos también eso era una locura. Era algo insólito y era, pues, como dijeron, una blasfemia. ¿Cómo tú, siendo hombre, te atreves a decir que eres Dios? Para ellos, para los judíos, era una blasfemia. Con lo cual, en este contexto, podemos entender a los discípulos qué es lo que hicieron después de que el Señor Jesús murió, ¿no? Pues según las Escrituras nos dicen que cada uno se fue. Se fueron tristes. La mayoría le negaron, por no decir todos, se fueron tristes a sus casas, a sus cosas. Y claro, podemos entender que cuando por eso he leído los tres textos, cuando María Magdalena fue a sepulcro, vio que la tumba, la piedra, había sido movida. Y vemos un poco lo que ocurrió, ¿no? Mateo, digamos, nos lo dice todo de un golpe y Juan ya nos lo narra más o menos como pasó. María fue, vio la piedra movida, se asustó, se llevó un disgusto y fue a Pedro corriendo, a Pedro y a Juan a decirle, Pedro y Juan, en la tumba de nuestro Señor la han movido y se han llevado a su cuerpo. Se la han llevado, o sea, era un disgusto para ella, ¿no? O sea, el encuentro con los ángeles es posterior, cuando los ángeles le anuncian, y el encuentro con Jesús es posterior. Entonces vemos como Pedro y Juan salen corriendo, van a la tumba, entran dentro, Juan dice que llega el primero y se asoma un poco y como que no sé si es que no da crédito a lo que ve, pero se queda como en la puerta, no sé si es que le da miedo o que le pasa cuando dice, porque dice que se inclinó y vio un poco. Pero Pedro sí entra adentro y ve todos los detalles, cómo estaban todos los sudarios, cómo estaba todo allí dejado y no estaba el cuerpo, ¿no? Entonces a continuación entró Juan y vio lo mismo, ¿no? Dice que vio y creyó, ¿no? Pero claro, creyeron que ahí no estaba el cuerpo, que qué pasaba con el cuerpo de su Señor, igual que María Magdalena. A continuación nos dice el texto que María Magdalena llegó después, la segunda vez, y dice que estaba llorando allí en la puerta. Y entonces fue cuando vio a los dos ángeles y le dijeron, ¿qué esperas? ¿Qué miras? ¿Qué quieres? ¿Buscas a Jesús? Jesús ha resucitado. Es donde le demuestra, donde les dice, los ángeles le dicen que Jesús ha resucitado y que vaya y se lo diga a sus hermanos. A continuación, el Señor se muestra también a María. Y María y las mujeres que iban con ellas, porque hay otros textos, otros evangelios donde dice que iba con más mujeres. Pues a continuación, esas mujeres y María tienen ese encuentro con Jesús, donde no le reconocen. Y Jesús, de alguna forma, le tiene que abrir los ojos, llamándole por su nombre y con su tono, María. Y ahí le abre los ojos y se da cuenta que es el Señor Jesús, ¿no? Pues todo esto, ¿por qué? Porque vemos que todos los discípulos
se fueron, no creyeron que Jesús iba a resucitar. Eso era la realidad de aquel entonces. Eso era la realidad. Vemos también que en los evangelios nos narra que las primeras que vieron al Señor Jesús fueron mujeres, ¿no? María y otras Marías que iban con María Magdalena, ¿no? Y es un motivo por el cual, digamos, estaban hablando de la resurrección y un motivo por el cual la resurrección para nosotros es más cierta todavía, ¿no? Porque hablaron de las mujeres y las mujeres en aquel entonces, como sabemos, no tenían voz ni voto, no valían nada, no contaban nada. No podían en un juicio que se celebrara para que ellas atestiguaran de que Jesús había resucitado, no valía, su testimonio no valía. Entonces, ¿por qué aún y así, si hubiera sido mentira, como los evangelistas, como los que escribieron los evangelios, escribieron eso? Escribieron eso porque fue real lo que pasó. Escribieron eso porque la resurrección de Cristo fue cierta. Y hablaron de mujeres porque las mujeres, María Magdalena con otras mujeres, fueron las primeras que vieron al Señor Jesús. Y eso es una evidencia de que si no hubiera sido así, los discípulos nunca habrían escrito y los evangelistas nunca habrían escrito en los evangelios que lo vieron primero las mujeres, porque se hubieran burlado de ellos si fuera incierto, pero como fue cierto lo escribieron, ¿no? En nuestros tiempos hoy en día también, pues yo creo que todos podemos verlo, ¿no? Lo que pasa, ¿no? Si hablamos de la resurrección a alguien, ¿qué les puede sonar? Me gustaría que lo pusierais en vuestra mente. Si en las ocasiones que habéis hablado a la gente del Señor Jesús, si habéis hablado de su resurrección, yo sí tengo personas, y las tengo en mi mente, de cuando yo he hablado del Señor a esas personas, le he dicho que no solo que murió por nosotros, sino que resucitó. Sé lo que me han dicho y sé lo que han opinado de mí. Como si yo estuviera en una secta, como si yo estuviera un poco tocado de la cabeza, ¿no? Porque les hablaba de la resurrección. Y yo creo que todos tenemos esas experiencias, ¿no? Porque para ellos lo puedo entender, como era para mí antes de conocer al Señor, era una locura, ¿no? Y no solo en la sociedad en general, sino en la propia Iglesia. La verdad que es triste, pero en la propia Iglesia, la llamada Iglesia liberal, dice que la resurrección de Jesús era una leyenda, una fábula, un mito dentro de la propia Iglesia, ¿no? Que no tenemos que creer en ella como literal, como física, como así fue, la resurrección física e histórica, como así fue. No tenemos que creer en ella así. Que lo que es realmente importante es que los cristianos seamos buenas personas y que amemos a los demás, que nos amemos los unos a los otros. Y eso, hermanos, yo lo he vivido en una de las iglesias que he estado, ¿no? Era lo importante, que seamos buenas personas y que amemos a los demás. Y que ahí estaba el Evangelio y negaban la resurrección de Cristo. No sé. El apóstol Pablo nos dice que en Corintios, en Romanos, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Muy bien, hermanos, pues fue una de las cosas que yo le dije hablando cuando hablaba con estos hermanos, ¿no? Pablo y Romanos nos dicen claramente que no puedes ser cristiano si tú no crees en la resurrección, según estas palabras y muchos otros más textos. Si tú no crees en la resurrección, no puedes ser cristiano. Te puede llamar seguidor de Cristo ni seguidor de Cristo tampoco, porque si no seguirías su palabra, ¿no? Pues como que te cae bien, como que fue un buen maestro, pero no te puede llamar cristiano. Porque si no confiesas a Jesús con tu corazón que le levantó el Señor de los muertos, no puedes ser salvo. Es imposible, es imposible. Debido a que la muerte y la resurrección de Cristo fue real y ocurrió, todo cambió en la historia. Todo cambió en la historia.
y todo cambió la historia de nuestras vidas. No sé si recordáis vuestra conversión, pero todo cambió. Yo recuerdo la mía y sé el día exacto de lo que pasó y todo cambió en mi vida. Todo revolucionó mi vida. Pablo en Corintios 15, 1, 23 nos dice que el Señor se apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos vivían aún, con lo cual se les podía contactar fácilmente. También los evangelios establecen que los primeros testigos de la resurrección fueron las mujeres. Y con lo cual no podía haber, digamos, ninguna duda, ¿no? Lo que nos estaba diciendo Pablo en Corintios es que si Cristo nos resucitó, todo lo que pasó a continuación, toda la revolución que se hizo a continuación, no podría haber sido. Si Cristo nos resucitó, como dicen los liberales, la revolución que se formó en el contexto grecorromano, puso el contexto grecorromano, todas las ciudades, toda su gente, sus pueblos, los puso patas para arriba. Revolucionó en su entonces aquel contexto. Revolucionó a los griegos, a los romanos. Fue una revolución donde empezando por los judíos, por cientos y cientos, y luego siguiendo por miles de personas griegas, romanas, se convirtieron al Señor Jesús. Puso todo patas para arriba. Si Jesús no hubiera resucitado, nada de eso hubiera pasado. Nada de eso hubiera pasado. Debido a la resurrección de Cristo, nos dice en Colosenses 1:13. Y estas son implicaciones que tenemos nosotros, porque creímos en el Señor Jesús, y el Señor Jesús nos dio su vida. Con lo cual, como nos dice la palabra, resucitamos con Él también. Y estamos sentados en los lugares celestiales, al lado suyo, ¿no? Pues debido a la resurrección de Cristo, como en Colosenses 1:13 nos dice, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Con lo cual, nos da libertad frente al temor, nos da libertad frente a la culpa y a la vergüenza. La resurrección es una señal poderosa de nuestras conciencias. Ya no tenemos que estar atados a nuestras conciencias, a nuestra culpa, a nuestra vergüenza, porque el Señor lo ha pagado todo. El Señor murió por nuestros pecados, pero el Señor resucitó. Y ya no tenemos que estar cogidos por nuestras conciencias, por nuestras culpas, por nuestras miserias. En la resurrección Dios sentenció, pagado en su totalidad. Todo está pagado. Todo está pagado cuando Cristo resucitó. Por eso se presentó a Pedro una de las veces que se presentó delante de los discípulos. Hubo varias. Y por un lado me llama la atención, pero por otro lado lo que os decía al principio, si me meto en ese contexto yo habría hecho lo mismo, ¿no? El Señor Jesús se fue presentando y se fue anunciando a toda la gente, a todos sus discípulos. Y aquí en Galilea, cuando los discípulos estaban ya, se les había presentado Jesús y ya había dado muestras de que Él había resucitado, y ellos pues seguían con sus dudas, como cuando se presentó a los 12 con sus temores. No sabían si eso era real, si era espiritual, si era un espíritu, no sabían lo que estaba pasando. Y el Señor Jesús tuvo que ir muchas veces y anunciarse a sus discípulos. Y en esta es una que es un texto precioso, tremendo, que siempre me gusta leerlo y siempre me bendice, ¿no? Cuando en el mar de Galilea estaban pescando los discípulos y dice el texto que no habían pescado nada en toda la noche, ¿no? Y el Señor Jesús allí en la orilla, pues habló con ellos y les dijo que echaran la red al otro lado. Y dice que pescaron 150 y tantos peces y la red no se rompía, ¿no? Bueno, pues cuando los discípulos vieron al Señor Jesús, lo primero fue un poco como de susto, ¿no? Pero bueno, hasta que vieron que era el Señor Jesús, ¿no? Muy bien, pues en ese contexto, ahí, el Señor Jesús se retiró con Pedro. Y ahí cuando estaban asando los peces, cuando estaban
hablando sobre lo que el Señor Jesús les tenía que estar diciendo en ese momento, a Pedro empezó a decirle que sí le amaba, ¿no? Y se lo dijo por 3 veces. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Por 3 veces, ¿no? Y las 3 veces pues le iba diciendo que apacentara a sus corderos, ¿no? Y esto es una de las historias más impresionantes que para mí hay en la Biblia, ¿no? Porque el Señor Jesús, después de todo lo que vivió con ellos, los discípulos le dejaron todos, le negaron la mayoría y se fueron. Es más, no creyeron en él, sabiendo que Jesús se lo había anunciado. El Señor Jesús no tuvo ninguna recriminación hacia Pedro ni hacia los discípulos. Ninguna recriminación. Al contrario, al decirle me amas 3 veces le estaba perdonando, le estaba sanando, le estaba diciendo que para eso había venido, para eso había resucitado, para limpiarlos de sus pecados, ¿no? Él ya pagó por todo. En Romanos 1 nos dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ellos eran los primeros. Ellos eran los primeros que le habían abandonado. Eran los primeros que le habían negado. Después de estar 3 años continuamente con Jesús, viviendo las cosas que vivieron, viviendo los milagros que vivieron, viviendo los acontecimientos que vivieron, le dejaron solo y se fueron y no creyeron que Jesús resucitaría. Muy bien, pues Jesús no le recriminó nada. No hay ninguna condenación, porque eran suyos. Debido a la libertad que Dios nos da, Dios nos ha dado la libertad de nuestra culpa, de nuestra condenación. La resurrección nos libera del temor a la muerte. En Hebreos 2, 4, 15, no solo nos libra, nos dice la palabra de la vergüenza, del temor, de nuestra conciencia, sino del temor a la muerte. Y nos dice así, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso éramos todos nosotros. Para quienes creen en Cristo resucitado, la muerte ya no tiene poder, no nos aleja nunca de Cristo. La muerte es el último enemigo que Jesús va a vencer cuando vuelva. Él ha vencido el poder de la muerte ya. Y sobre las personas que creemos en Cristo Jesús, que hemos nacido de nuevo, que Cristo nos ha resucitado con Él, la muerte no tiene poder. Claro que morimos y claro que tiene ese poder, pero es el último enemigo que el Señor Jesús dice que va a vencer. También nos libera de hábitos y de ídolos que nos esclavizan. Y muy a pesar nuestro, muchas veces nos vemos cogidos por esos ídolos, ¿no? Por esos hábitos que muchas veces tenemos que luchar en oración, en fe y en confiar en su palabra, ¿no? Que el Señor Jesús ya ha vencido todo eso. Pero tenemos que reconocer que a veces como que nos atan, ¿no? Que nos atan, ¿no? Aunque el Señor ya nos ha dado libertad, ¿no? Nos libera de buscar nuestra seguridad en el poder económico. Es una de las cosas que yo creo que muchos estamos ahí metidos, ¿no? Muchas veces ponemos nuestra confianza en la economía. Y claro que la economía está bien y está bien que nos vaya bien en la economía. No solo eso, sino que el Señor desea que nos vaya bien. Y es algo bueno para las necesidades nuestras, de nuestra familia, pero no poner nuestra confianza en la economía. El Señor nos libera de eso. Se puede convertir en un ídolo, ¿no? El dinero, ¿no? Nos dice la palabra, el amor al dinero, ¿no? Nos libera también de las ideologías políticas, los nacionalismos.
Parece mentira. La política, que está ahí, que lo vemos todos los días, los nacionalismos. Pero sé de algunas iglesias y me da pena, ¿no?, que han sido perjudicadas, ¿no?, por nacionalismos. Solo te tienes que ir a País Vasco, Cataluña, etcétera, tal, y ves que los propios creyentes en iglesias pues pueden tener problemas con estas cosas. Y el Señor Jesús nos libera de eso. Nos libera de esos ídolos y nos hace que pongamos toda su confianza solo en Él y nada más en Él. Porque el hombre, los políticos, el dinero no pueden hacer nada si el Señor no lo sujeta, no lo sustenta todo, no nos guarda, no puede hacer nada. Del libertinaje sexual. Hoy en nuestros días lo que estamos viendo, no sé si tiene parangón, pero es muy fuerte. Ya todo vale, ya todo vale. En cuántas ocasiones yo he hablado con compañeros míos en el desayuno arriba y hablando sobre estos temas y me decían que, bueno, que las personas se aman, si las personas se quieren, pues ya está. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos? Diciéndome ellos a mí, ¿no? Digo, muy bien. Yo, pues hablando con ellos, les decía, digo, sí. Si es como vosotros lo veis, me parece fenomenal. Y yo les comentaba, digo, de la misma forma, entonces, si dos hermanos entre ellos se aman, de esa forma también son hermanos. ¿Quién somos nosotros? ¿Quién somos nosotros? Es más, si entre primos, si un padre o una hija, o una madre y un hijo se aman a esos niveles, si lo que vale es el amor, está todo dicho. ¿Quién somos nosotros, no? O sea, un poco yo hablándole a ellos, poniéndole esos casos. Es más, me iba más lejos. Digo, si una persona ama a un animal de esa forma también, ¿quién somos nosotros? Pero si lo que está ahí en medio es el amor, un poco haciéndoles reflexionar. Y a muchos de ellos les hacía reflexionar. Digo, cuidado, digo, porque eso tiene una línea, una salida, que al final, ¿quién va a poder parar eso? ¿Quién va a poder parar eso? Que tú tengas dos hijos, que los dos hijos entre ellos, pues como es amor, vamos a ver. Y Dios nos libera también de estos temas, ¿no? De las adicciones, ¿no? De nuestra adicción al trabajo, al tener, a las sustancias, al juego, al ocio. Dios nos puede liberar inclusive hasta de los ocios, porque nos volquemos en todas estas cosas y hagamos ídolos de ellos. En vez de ser una cosa que puede ser bonita para disfrutarla. Yo lo he dicho muchas veces, uno de mis socios es la fotografía. Me encanta la fotografía. Desde que la descubrí y aprendí, me encanta. Pero está claro que yo no puedo meterme en ese mundo, porque es un mundo tremendo si te metes ahí, ¿sabes? Y hacerle un ídolo de ello. Como eso, puedo hablar cualquier otro ocio. Y el Señor nos libera de todo esto y nos hace que le tengamos y le pongamos a Él en el centro, que es el único que merece la gloria. Todas estas cosas, cada una de ellas, se pueden transformar en ídolos que nos llevan a dominar y a esclavizar. Cuanto más tratamos de obtener a través de ellos la felicidad, la seguridad, que muchas veces intentamos tener la seguridad y la felicidad en ellos, más nos esclavizan. La resurrección de Cristo por medio de su Espíritu hace que Jesús haga real en nuestras vidas de manera que los antiguos poderes y potestades pierdan su dominio sobre nosotros. Está claro que todo eso está ahí. El Señor Jesús nos dijo que no nos iba a quitar del mundo, que estuviéramos en el mundo. Entonces, todo eso está ahí, pero que tenemos que ser luz ahí. No, digamos, estar poseídos por las cosas del mundo. Colosenses 2, 12 al 15 nos dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándole la cruz. Y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. El Señor nos liberó. El Señor dice que, cogiendo el acta de las cosas que nos acusaban, las clavó en la cruz, diciendo, libres sois. Las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Pues bien, hermanos, voy a leer antes, en esta mañana, estaba leyendo un libro que tengo de devocionales que me gusta, y estaba leyendo esta mañana un ratillo, y lo que leí pues era un poco sobre las implicaciones que tenemos en la resurrección y lo que tenemos, ¿no?, por medio de esa resurrección, ¿no?, que hacer. Y dice así, lo leo rápido. Dice, Jesús vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podríamos vivir, y ahora su justicia se ha transferido a nuestra cuenta. Su justicia se ha transferido a nuestra cuenta. Él murió la muerte que nosotros debimos sufrir. Su muerte satisfizo la ira del Padre sobre nuestro pecado. Él resucitó, conquistando el pecado y a la muerte para que ahora conozcamos la vida eterna. Todo esto fue hecho para crear un puente entre Dios y nosotros, para poder ser aceptados completa y eternamente en su familia y nunca más sufrir su rechazo. Nunca más tendremos que pagar el precio de nuestros pecados. Ahora somos libres de tener que alcanzar su estándar para tener su amor. Lo que se debía hacer, Jesús lo hizo. El trabajo está completo. Has sido llamado a reconocer que tu vida no es tuya porque has sido comprado por precio. Pero el trabajo que haces nunca debe ser hecho para merecer algo. El trabajo que haces debe hacerse en celebración de algo. No trabajas para ganarte el favor de Dios. Al contrario, tu trabajo es un himno de agradecimiento por los méritos que Cristo logró a tu favor. No debes preguntarte si trabajas lo suficiente. No debes temer el ser expulsado de la familia cuando cometes algún error. No debes asustarte al ver a Dios. No debe de atormentarte la pregunta de si has hecho o no lo suficiente. El puente de la imposibilidad ha sido transitado por Cristo. El trabajo está hecho. Tu relación con Dios está segura en la eternidad. Ahora, en agradecimiento, sal fuera y realiza tu trabajo. Y leía esto, que era un poco lo que os estaba transmitiendo al final, y lo quiero leer, ¿no?, en el culto, porque a mí me gustó y he querido a bien leerlo. Y en mis apuntes aquí abajo, al final, como conclusión, tengo aquí puesto, bien, hermanos, vivamos una vida en la libertad que Cristo nos ha dado. Vivamos esa vida, en esa libertad, libres de temores, libres de angustias, libres de cosas que nos puedan pasar, porque Cristo está sujetándolo todo. Vamos a vivir una vida en agradecimiento a Él, sirviéndole con alegría y dándole a Él toda la gloria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucitó. Amén. Amén, hermanos.